Buenos días, amigos. Gracias, Walter, por la presentación. Y me toca un tema como para calentar cuerpo. Los otorrinos estamos acostumbrados más o menos en la emergencia a tener esto todos los días. También tenemos amigos médicos pediatras que podemos darles algún chip al respecto, algún tip. Bueno, la introducción de cuerpos extraños en la nariz, en el oído, así como que los niños manipulan tantas cosas por aburrimiento en su intento de explorar su cuerpo, se meten a la boca cualquier elemento que hasta puede ser aspirado. Y son cosas que a la guardia de pediatría nos vienen todos los días. La importancia y la gravedad es de acuerdo a la situación donde se haya colocado. Sabemos que los niños pequeños, la edad aproximadamente es hasta los 5 años, en niños con algún tipo de retardo mental, con trastornos neurológicos, es muy común. En generalidad vemos que los cuerpos extraños pueden ser clasificados de acuerdo a su composición en orgánicos, de origen vegetal, como dice así, maní, semilla, sandía, naranja, maíz, etc. Y de origen animal, huesos de distintos animales. Inorgánicos, distintos objetos como tornillos, agujas, perlas, juguetes. Importa, cuando decimos de origen vegetal, son elementos fácilmente hidratables con los líquidos, o sea, quiere decir que donde estén van a crecer. No es así como el elemento inorgánico que se queda en ese tamaño, o de repente en un tema que vamos a tocar, que es muy importante, las pilas alcalinas, que lo vamos a tocar en otro punto, pero sí, con respecto a los de origen vegetal, sabemos que se hinchan, entonces puede ser difícil a pesar que pasen los días para extraerlos. De origen animal, generalmente son las espinas de pescado, huesos de pollos, los terribles son los huesos planos de los pollos, y hemos visto muchas situaciones que se hacen difíciles para extraerlos en la vía respiratoria. El diagnóstico rápido es fundamental en el sentido de que tenemos que saber la gravedad. A veces hay factores como sospecha familiar, creo que se ha metido algo. Entonces, si se ha metido en el oído, en la nariz, no podemos darnos cuenta, sino tenemos que mirarlo. O guiarnos cuando nos viene como paciente por la clínica que se presenta por obstrucción, rinorrea, mal olor o lo que sea, ¿ya? Síntomas variados, asintomáticos muchas veces que teóricamente los encontramos en un examen de rutina, o sea, revisando a un paciente, miramos a un niño, miramos la nariz, o miramos el oído y vemos que hay un cuerpo extraño que existía ahí. Importante más bien es detectar la importancia del lugar, ¿no es cierto? Para la extracción de cuerpos extraños es muy importante estar preparado con todo. O sea, no se trata solamente de ver y retirar el cuerpo extraño. Estamos hablando en niños fundamentalmente, que los niños hay que tener mucho tacto y mucho cuidado en traumarlos a los niños. Entonces es muy importante tranquilizar al paciente y fundamentalmente a los padres, porque lo primero que tratamos de hacer en la extracción de cuerpos extraños es sin anestesia general. Entonces tenemos que estar muy atentos y tranquilizar y decirles a los padres de que esto puede fallar, puede sangrar un poquito, pero que sabemos lo que vamos a hacer, ¿ya? El abordaje debe ser planeado con cuidado, o sea, teóricamente tener todos los elementos necesarios. Si no tenemos los elementos necesarios, mejor no hacerlo. En el tiempo necesario, por supuesto, hacerlo lo más rápido posible. Y este es un lema general que es: solamente hay una oportunidad para extraer el objeto con el paciente despierto, porque después no se deja tocar. Posiblemente iniciemos un reintento cuando vemos que se ha quedado parte y que podemos sacar. Acá tenemos algo de material básico, ¿no? Algo de material básico que para poder hacer la extracción. Tenemos acá nos falta un poco la iluminación, siempre en los otorrinos estamos acostumbrados a usar un frontoluz, ¿no?
Siempre les digo cuando rotan médicos residentes de pediatría que es bueno mirar con el frontoluz porque vemos todo. A veces el otoscopio nos hace no capturar todo lo que estamos, o el rinoscopio todo lo que estamos pensando. Bueno, acá vemos diferentes pinzas, ¿no es cierto? Y por mostrarles, acá tenemos lo que le llamamos la colita de chancho, que esto nos sirve para los cuerpos extraños de extracción de nariz. Directamente vamos a la parte posterior, haciendo la rinoscopía, a la parte posterior de donde está el cuerpo extraño y lo traemos, ¿no? Pero miren, todas las pinzas que tenemos que tener del otoscopio y pinzas determinadas, porque cuerpos blandos, papeles, cosas así, que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Cuerpos extraños en el oído, dolor por inflamación, hipoacusia, otorragia y otorrea por infección, y si es un insecto puede sentir el movimiento de en el oído. Para tratamiento, vamos a mirar, bueno, vamos a pasar a unas diapositivas de algunos insectos acá. Vemos acá una filmación. A ver, ¿cómo? De una extracción de cuerpos de oído, que la está haciendo en ese momento el doctor que nos ha hecho la presentación. Pero miren la tranquilidad de la niña, miren, con eso cualquiera lo saca, ¿no? Pero miren, ya en una lo retiramos. Hay pacientes, no interesa la edad, que no colaboran, hay pacientes que no colaboran. Como hay padres que tampoco colaboran, entonces tenemos que ir a la anestesia general. Acá tenemos otra forma, acá tenemos una forma ya con el telescopio, miren. O sea, con el telescopio, ponemos el telescopio, paciente que colabora o paciente que está dormido. A veces es difícil llegar con un paciente despierto y con el telescopio, miren la manera como podemos llegar a hacerlo. Y como estamos ahora en épocas actuales de endoscopía y todas esas cosas, es para mostrarles que tenemos varias formas de sacar, ¿no es cierto? Cuerpos extraños sin nariz, como el lugar que corresponde, dificultad para respirar, dolor e inflamación de la mucosa nasal, secreción mucosa, purulenta, maloliente, de acuerdo a los días que ya tiene el cuerpo extraño. Muchas veces a nosotros nos llegan pacientes tratados con sinusitis, y cuando llegamos pareciera que es atognomónico el mal olor, y de un solo lado que decimos esto es un cuerpo extraño. A descartar, por supuesto. ¿Ya? Epístasis, sangrado nasal. Acá hay unas imágenes de cuerpos extraños. Cuerpos extraños que tenemos todavía son colecciones. Acá vemos cómo sacamos con un paciente. Bueno, acá aparentemente el paciente está dormidito, pero lo que nos interesa es que está tranquilo. ¿Ya? Acá tenemos otra filmación, sacando un cuerpo extraño de nariz, también guiado por el endoscopio. Ya lo vimos. Cuerpos extraños en vías aéreas, que esas teóricamente son las más graves, son las que tenemos que tener mucho ojo en el diagnóstico, porque son niños que de repente están tranquilos y de repente empiezan a mostrar signos de distrés respiratorio, de disfonía, de una manera repentina. Anatómicamente las vías aéreas están divididas en 3 porciones, la laringe, tráquea y bronquios. Cada una de estas presenta una clínica que la distingue de las otras. La sintomatología de los niños está relacionada con la porción de la vía aérea donde se encuentra, por supuesto, ¿no? Cuando se presenta un cuerpo extraño en la vía aérea, hay un síndrome que se llama, como síntoma, el síndrome de penetración del cuerpo extraño, que consta de los reflejos, el reflejo del bloqueo laringio, con una respuesta de espasmo, asfixia, tiraje, cornaje y cianosis, y el reflejo de la tos expulsiva. ¿A dónde va todo esto? Teóricamente, o sea, puede, con el reflejo de la tos, generalmente
con todo este reflejo sale y lo elimina el cuerpo extraño. Y si no, se aspira y tenemos que seguir investigando qué cosa es. Los cuerpos extraños alojados en laringe pueden producir asfixia, disfonía, cianosis y hasta la muerte. Un caso muy importante de tener en cuenta es que si existe un pequeño pasaje de aire, el niño se queda quieto sin hablar. Por tal motivo, cuando nosotros vemos un niño que tiene un cuerpo extraño en la vía aérea, hay que moverlo lo menos posible, porque el cuerpo extraño se puede mover. Entonces el niño, donde se queda quieto, ahí tratamos de verlo. La localización es la laringe supraglótico, caracterizado por disfagia o dificultad para ingerir alimentos, o tragar inclusive la saliva. El glótico, caracterizado por la disfonía, siempre pensando en el tamaño, siempre que el tamaño del cuerpo extraño. Subglótico, caracterizado por disnea o dificultad respiratoria. En todos estridor inspiratorio, en el subglótico podríamos ser que es bifásico, inspiratorio y expiratorio, ¿no? Y si vemos que pasa a la tráquea, en la tráquea tenemos otro tipo de golpes del cuerpo extraño sobre la subglotis, estridor bifásico, también los tirajes supraclavicular, supraesternal, un tiraje universal, cianosis, o sea, asfixia, muerte, casos muy delicados. Los cuerpos extraños alojados en la laringe, ya lo dijimos, pueden ser monedas, casi las partículas de alimento y la asfixia por alimento durante la inspiración. O sea, este más o menos ya lo hemos dicho anteriormente. Cuerpos extraños alojados en la laringe, el manejo, conocemos la maniobra de Henry, obstrucción completa o parcial en niños mayores de 10 años. Decimos en niños mayores de 10 años porque es una maniobra en la cual tenemos que hacer una compresión y fuerza para poder la expulsión de este caso. En mi vida, una vez nomás he visto y he llegado a hacer esa maniobra justo con un colega amigo pediatra en una comida, estábamos comiendo carne y teóricamente uno mira que se atragantó con un pedazo de carne y éramos dos los que estábamos y se hizo la maniobra de Henry verdaderamente bien y la he visto con buen resultado. Si no funciona esto, la extracción por videolaringoscopía directa o traqueostomía de urgencia, son casos urgentes. Acá vemos cuerpos extraños, siempre la historia, siempre tomamos alguna foto porque esto llama la atención a todos, pero cuando es en vías aéreas es donde verdaderamente nos asustamos bastante. Acá como para ver un niño con un cuerpo extraño, ¿no? Y ver la cara de sufrimiento y el estridor, que de repente no lo estamos captando en ruido. Acá bueno, ya la extracción del cuerpo extraño de la vía respiratoria, miren. Eso sí es en sala de operaciones. Parcialmente obstructivo, muy importante, aunque les parezca mentira, el estar bien preparado para esto, el ser lo más cuidadoso posible, porque siempre hay trauma de la vía aérea, y también decirle al anestesiólogo, porque también la anestesia en estos casos es algo muy especial, el paciente tiene que estar con respiración espontánea, porque un cuerpo extraño de estas características, cuando les producen relajación muscular por que lo duermen mucho o lo que sea, el cuerpo extraño se acomoda y produce la obstrucción total y ahí sí es muy difícil de sacar. Acá me detengo un ratito. El cuerpo extraño, pila botón, por decir la pila alcalina que conocemos todos, las pilas de los juguetes, de los relojes, y esto me detengo un poquito porque hay que ponerle mucha atención. Si bien es cierto, no se comporta como un cuerpo extraño en vía aérea, decir por la urgencia que hay que hacerlo, sí tenemos que tratar lo más rápido posible cuando lo diagnosticamos. La pila botón en los últimos años se ha incrementado el uso de estas pilas por la aparición de tantos aparatos electrónicos, tales como audífonos, relojes, agendas digitales. La extracción depende de varios factores. El médico de guardia debe estar seguro que el cuerpo extraño es una pila. O sea, siempre decimos
tenemos que asegurarnos, porque a veces no lo vemos, a veces vemos inflamación, me ha tocado ver alguna inflamación de nariz que ni con la rinoscopía lo he podido ver, y he tenido que tomar una pila y me he sorprendido que era una pila que estaba bastantes días, ¿no? Y ya con signos de celulitis que hacían imposible la extracción, pero lo importante es haberla diagnosticado. Retirar requiere paciencia, preparación y confianza, como cuando dijimos para extraer el cuerpo extraño, para extraer los cuerpos extraños, lo que dijimos anteriormente. Porque solo hay una oportunidad para extraer el objeto antes de que el niño deje de cooperar. Acá tenemos que estar seguros, mirarlo y tener todos los elementos para sacar. Si no coopera o la pila está en un sitio inaccesible, se hará bajo anestesia general. Entonces tengo acá la estructura de la pila. Entonces, ¿por qué es peligrosa la pila? La pila es peligrosa porque consta de sales metálicas, ¿cierto?, en el ánodo y en el cátodo, y vemos que también hay y separados por un electrolito, una sustancia electrolítica, ¿no?, que hace de que todo esto sea dañino para el organismo. Está cubierto por acero, níquel, tiene un polo de hidróxido de potasio, hidróxido de mercurio. Sabemos que el hidróxido de mercurio o el hidróxido de potasio, en experimento en un esófago de conejo te lo perfora en 10 minutos. O sea, miren todo lo que tiene este elemento. El efecto de las pilas sobre el organismo, ya dijimos, por toda su composición química tenemos el efecto cáustico. Son las lesiones más importantes y frecuentes que pueden aparecer tras la ingesta de cualquier tipo de pila. O sea, contacto de álcali con la mucosa. Este es como si cuando uno ingiere un álcali, o sea, acá generalmente la lesión es necrosis por liquefacción. Y esto se ve bien en todas las ingestiones, o sea, lesiones de esófago, muy graves por cierto. Lesión eléctrica, si la pila se encuentra cargada, al localizarse en un medio conductor como es la vía aérea o el tubo digestivo, se produce una lesión que se llama electrólisis hística. Tenemos la necrosis por compresión, producida porque el cuerpo extraño en posición de decúbito, la presión del cuerpo extraño de por sí sobre la mucosa y los días y el tiempo que está ocupando un espacio físico. Intoxicación por mercurio puede producirse si la pila es de óxido de mercurio. Esto está un poquito en tela de juicio, pero de todas maneras sabemos que el óxido de mercurio es tóxico. Y entonces, cuando ingiere o cuando tiene esa pila puesta en cualquier lado, generalmente en la nariz, este óxido de mercurio, cuando es atacado por el pH ácido del estómago y el acero, el hierro que hay en la cubierta, esto lo convierten en un mercurio metálico, entonces teóricamente no se absorbe. O sea que no se podría decir como gran peligro la intoxicación por mercurio. Manifestaciones clínicas según donde se localice la pila. En el oído produce otalgia, otorrea seromucosa hasta purulenta, muchas veces oscura. Cuando vean una otorrea oscura, también pongan atención. Hipoacusia, lógico, ¿no? Complicaciones. Las complicaciones son la perforación de la membrana timpánica total o subtotal. Necrosis del conducto auditivo externo, destrucción de los huesecillos del oído. Dicen que se comporta hasta como una otitis externa maligna. O sea, esto depende de cuánto tiempo esté y qué se le habrá hecho en las maniobras por extraerla o el tiempo que se han demorado. En las fosas nasales tenemos la rinorrea unilateral, epístasis, fiebre, todos los signos que puede tener. Obstrucción nasal, por supuesto, obstrucción para respirar. Las complicaciones, necrosis de la mucosa nasal, del cartílago y del hueso, llegando a la perforación del tabique. Acá es de acuerdo a cuánto tiempo está la pila, o sea que esto queremos poner énfasis en que por qué la tenemos que retirar lo más pronto. ¿Ya? O sea, la lesión que se produce por inmersión de la pila en un medio electrolítico más la consulta tardía. O sea, ya el moquito de la mucosa nasal se comporta como un líquido
y el líquido hace todas estas reacciones químicas de lesiones de la mucosa. En esófago, ya dijimos, son las más importantes. En menos de 2 horas se producen perforaciones, localización peligrosa. Acá tenemos imágenes de la pila alcalina. Seguimos imágenes de la pila alcalina, mire todas las lesiones que produce. Acá hace poco, con el doctor Walter Flores, entramos a una timpanoplastía de un tímpano que fue consecuencia de una perforación por una pila. Principios terapéuticos. Si la pila está en oído o fosa nasal, debe ser extraída de inmediato, con debridamiento del tejido necrótico bajo anestesia general. No inducir al vómito por peligro de aspiración. Luego de la extracción, estamos hablando de la nariz, de la extracción se administra spray con cloruro de sodio hipertónico con ambas fosas nasales cada hora, o sea que los lavados son importantes. Realizar examen bajo anestesia general dentro de las 72 horas para la remoción completa del tejido necrosado. Aunque se observe que la mucosa está sana, los controles deben continuar. Se ha descrito perforación septal al mes de haberse realizado la extracción. Entonces, acá queda claro de que la pila hay que extraerla. No gotas al oído. Ya hablamos de una reacción de una electrolisis por el líquido, o sea que se produce generalmente en el esófago y en las fosas nasales porque hay moco y se comporta como un líquido. Y nosotros, el oído sabemos que es seco. A veces podemos cometer el error de decirle ponga estas gotas en el oído y estamos haciendo daño. O sea, contraindicado las gotas en el oído en el paciente que uno ha visto que tiene una pila. Bueno, las medidas preventivas, educar a la población para que el niño no tenga acceso a estos objetos y siempre tener presente que todos los objetos pequeños que un niño puede introducirse en sus oídos o en la nariz. Espero haber podido decirles un poquito. Lo que más me gustaba transmitirles es que la pila botón tiene que ser extraída apenas vista. Gracias por su atención. ¿Alguna preguntita? Si alguna se dice. Gracias. Ya, hay preguntas. ¿Sí? Doctor, en caso ya de haber certificado la presencia de necrosis en el oído, ¿qué cobertura antibiótica es la que se recomienda? O sea, generalmente de cualquier otitis externa en realidad, o sea, lo más importante es limpiar. O sea, generalmente nosotros en todas las lesiones encontramos, ya sea en oído o ya sea en nariz, ¿no? O sea, hacemos cobertura antibiótica, la que usamos para una otitis externa. O sea, ninguna combinación rara, la importancia es la limpieza. ¿Ya? Y la extracción, una vez nosotros que hemos extraído el coco extraño, pareciera que muerto el perro, ¿no? Muerta la rabia. Pero eso es importante, la limpieza, por eso como he dicho, a las 72 horas, revisar y limpiar, revisar y limpiar. ¿Sí, otro? La parte del limpiado de las piñas, ¿en qué caso se puede usar el lavado de oído o algunos casos de insectos en la piel? Bueno, buena pregunta, la de todos los días. En el caso de insectos, ya sabemos que al insecto hay que inmovilizarlo. Lo primero, si estamos en nuestra casa y no tenemos nada, dicen los que antiguos que hay que poner aceite de cocina. Lo primero es inmovilizar al insecto. Y lo que ha dicho también muy bien este doctor de pediatría, porque son consultas que le vienen todos los días, cuando uno ve que el cuerpo extraño no comprime y que tiene una luz alrededor del oído, el lavado de oído funciona. Recuerden, en el caso de insectos, hay casos de que se meten algún palito o cositas chiquitas o objetos de plástico que uno mira y el lavado de oído funciona perfectamente.
Buenos días, yo he recibido de la vida con ustedes a la vida del oído. Si hay indicación, solamente observar o se recomienda algún tratamiento. En realidad, como dijo el doctor, cobertura antibiótica antiinflamatoria, ¿no? Y mirar el daño, pues, ¿no es cierto? ¿Ya? Generalmente cuando repetimos, cuando hemos dicho aquí en la charla de que el daño se produce inclusive en mucosa sana, eso lo atribuimos generalmente a la nariz, porque es donde los vemos, ¿no? Y en el oído es donde hemos visto que cuando se saca no hay ningún tipo de... Pareciera que los líquidos estos, ¿no es cierto? Esta reacción química de electrolisis se ve más en la nariz, y entonces teóricamente es la que produce más liberación o más intercambio de toda esta parte dañina que produce la nariz. O sea, el antiinflamatorio sería sobre todo mirar la no tópica ni derivativo. Mirarlo nomás, o sea, nosotros en otorrino decimos, venga, 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 venga varias veces, ¿ya? Entonces, en algún momento determinado tenemos que poner alguna crema o algunas gotas, dependiendo de lo que veamos, ¿no? Porque al no estar ya la pila, le podemos poner las gotas. O sea, cuando está la pila es donde no podemos ponerle las gotas, porque las gotas ahí es donde hacen su reacción química, ¿ya? Y al no estar, ya podemos limpiar, ¿ya? Pero acuérdese, doctorita, que siempre hay que sacarlo. Mirar, sacar. Despertarlo al otorrino para que venga a sacar. ¿Ya? Pero no. Muchas gracias.